Días, hermanos, vamos a llenarnos de la energía, del gozo del Señor en esta mañana. La hora es muy temprana, pero cuando se busca al Señor, o tarde en la noche o temprano en la mañana, su misericordia, su gracia y su poder siempre se hacen evidentes en la vida, en nuestra vida. Vamos a leer la palabra del Señor, probablemente uno de los pasajes más reconfortantes, que más llena de vigor nuestra vida, y lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 61. Vamos a leer de los versículos 1 al 3. La verdad que este es un capítulo de la palabra sobre el cual se podría hacer un estudio de varias sesiones, pero vamos a concentrarnos en leer ahora los primeros 3 versículos y en comprender la grandeza que Dios quiere transmitirnos, o que el escritor sagrado quiso transmitirnos a través de ellos. Isaías 61, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor: Padre Santo, te damos gracias porque estamos aquí en esta mañana. Quizás no logremos comprender la bendición de estar delante de tu presencia a esta hora, presentando nuestras peticiones, Señor, presentando, Padre, todo lo que el Espíritu, Señor, nos da para que llevemos delante de ti. Que esta palabra, Señor, ministre en nuestras vidas, que venga, bendito Padre Celestial, desde tu Espíritu y no del hombre, Señor, y que aprendamos, Señor, a conocer cuál es la grandeza del ministerio de Cristo en esta tierra, Padre, porque eso, Señor, es el todo del hombre. Bendito y alabado seas para siempre, Señor. Amén y amén. El título del mensaje es un título bien llamativo y es Cristo, la esencia de la Navidad. He escogido este título porque esta Navidad, viendo y observando a través de cómo se comporta la gente, muchas veces cómo me comporto yo, me he dado cuenta y he sentido bastante pesar por el hecho de que de manera muy simple se pierde cuál es el verdadero sentido de lo que estamos celebrando. Me pongo a pensar que si nosotros estuviéramos conscientes, si el cuerpo de Cristo, si el mundo estuviera consciente de qué implicó el sacrificio de Cristo y su ministerio, probablemente no habría quizás ninguna celebración, sino que toda la gente estaría en las iglesias clamando de rodillas, buscando la presencia de Dios, buscando una transformación integral en su vida, buscando la llenura y buscando el derramamiento del Espíritu Santo. Este año hemos sido muy bendecidos a través de la enseñanza. Yo estoy seguro que en la mayoría de ustedes el estudio de Cristología creó un impacto y dejó una huella trascendental, así como lo dejó en mi vida. Aparte de eso, he tenido la oportunidad de estudiar el libro de Levíticos, y al estudiar el libro de Levíticos ustedes se dan cuenta que durante todos los primeros libros de la Biblia Dios estaba preparando el camino para lo que era su proyecto, el proyecto más importante a través de la historia, y ese proyecto era enviar a su Hijo para que expiara el pecado del mundo, y no solo para que expiara el pecado del mundo, sino que también para que el mundo tuviese la opción de tener una forma diferente de vivir, para que el mundo no tuviera que vivir anclado al pasado, lleno de dolor, lleno de quebranto,
lleno de vergüenza, lleno de complejos, lleno de inseguridades. En otras palabras, cuando Dios estaba preparando el plan para liberar a este mundo, tenía en mente y estaba conceptualizando a un hombre integral, un hombre con un alma vigorosa, un hombre capaz de llevar frutos, un hombre capaz de ministrar a los demás, un hombre capaz de servir a los demás. Y este plan era tan importante que Dios lo fue revelando de manera progresiva a través de la historia. Primero se lo presentó a Abraham, 500 años después se lo presentó a Moisés, luego 500 años después se lo presenta al rey David, 300 años después se lo presenta a los grandes profetas del Antiguo Testamento y 500 años después se lo presenta a Juan el Bautista. De tal forma que cuando Jesucristo vino, su propósito, su ministerio y su obra era clarísimo a todos aquellos que querían entenderlo. Y lo que esta mañana vamos a hacer, yo le he pedido al Señor porque todos salgamos aquí con una idea clarísima de lo que implicó el sacrificio de Cristo en una forma personalísima para cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos acerca de la venida de Cristo y acerca de su ministerio, no podemos verlo como un concepto demasiado abstracto, sino que lo que siempre tenemos que buscar a través del Espíritu Santo es que ese milagro sea no personal, sino que sea personalísimo. Y la pregunta que toda la vida tenemos que estarnos haciendo es: ¿qué significado y qué implica para mi vida la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo? ¿Qué áreas de mi vida son aquellas que tienen que ser transformadas y que tienen que ser tocadas por medio de la cruz? ¿Qué áreas de mi vida son aquellas en donde yo tengo que superarme por medio de la sangre de Cristo? Y para entender esto vamos a ver un poquito el marco histórico en que este libro fue escrito. El profeta Isaías se cree que era un hombre que en el Israel del Antiguo Testamento tenía una posición bastante importante, era un hombre notable. Muchos dicen que su padre, Amós, era hermano del rey Usías. El rey Usías es uno de los pocos reyes de la nación judía que hizo la voluntad de Dios. Entonces lo que podemos entender es que el profeta Isaías se crió en una familia piadosa, que el Isaías fue ministrado desde muy pequeño y probablemente eso iba generando en su corazón una pasión y un deseo por entender las cosas de Dios, a tal punto que la revelación que él recibió es una revelación bien importante. El libro de Isaías contiene dos clases de profecías. Las primeras profecías hablan acerca del castigo al cual sería sometido la nación israelita por no haber obedecido la palabra de Dios. Estas profecías se cumplen allá en el año 586 a.C., cuando la nación hebrea es llevada cautiva hacia Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pero la segunda parte de las profecías es la que nos interesa y la que vamos a tocar ahora. Y la segunda parte de las profecías son las que detallan con una claridad exacta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los estudiosos llaman al libro de Isaías de una manera bien peculiar. El libro de Isaías es conocido también como el quinto evangelio, a pesar de que fue escrito más de 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera. Y al profeta Isaías
Se le es conocido también como el otro gran evangelista, a pesar de que escribió sobre estas maravillas 700 años antes de que viniera el Señor Jesús. Y en ese entonces, el rol del profeta era un rol bien importante. Actualmente nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la revelación del Señor. Pero en el Israel de esa época, Dios hablaba al profeta y el profeta escribía la palabra o presentaba el mensaje. Entonces a él le era dada la revelación y él presentaba la revelación. Y no deja de llamar la atención el hecho de que esta revelación tan poderosa le haya sido dada a un hombre en medio de una situación de completo caos espiritual en Israel. Y esto lo que indica es que el Señor permanentemente está persiguiendo al hombre. Algo que a mí en los últimos meses me ha tocado y me ha quebrantado es el hecho de que Dios toda la vida está persiguiendo al pecador, de que Dios toda la vida está enseñándole y mostrándole al hombre una manera más excelente de vivir. A través de los años yo lo he experimentado en mi vida. En muchas circunstancias donde el mismo pecado nos lleva a sufrir el fracaso, la desilusión y el quebranto, de una manera poderosa, la mano de Dios a través de personas, a través de circunstancias, a través de donde menos nos esperamos, Dios viene a buscarnos, el Señor se nos acerca y nos ofrece una nueva esperanza y nos ofrece una nueva de vivir, y el poder de Dios nos toma de la mano, nos levanta, y no solo es que nos levante del pecado, sino que nos proyecta a un nuevo ministerio, nos proyecta, levanta nuestra fe, y después de haber estado un poco paralíticos y cojos por el pecado, nos levantamos llenos de vida, nos levantamos llenos de unción y nos levantamos llenos de poder. Y ese es el Padre maravilloso que tenemos, y es un Padre que en este preciso momento está trabajando. Ayer platicábamos con unos hermanos y retomábamos ese versículo tan precioso de la Biblia que dice, cuando el Señor Jesucristo dice: mi Padre y yo siempre estamos trabajando. Era un versículo que había leído durante mucho tiempo y no lo había comprendido, porque obviamente el Señor no está cultivando, no está trabajando en la agricultura siempre, sino que lo que esto quiere decir es que día y noche Dios está obrando en nuestras vidas, cumpliendo su propósito, cumpliendo ese plan y ese proyecto que Él se trazó para cada uno de nosotros. Cuando hacemos una mirada atrás, yo les puedo garantizar a cada uno de ustedes que nosotros no somos los mismos que hace un año. Si hemos estado delante de la presencia del Señor y nos hemos expuesto al poder del Espíritu Santo, en este año el poder de Dios ha tratado con ciertas áreas de nuestra vida. El poder de Dios ha quebrantado muchos pensamientos que nos tenían esclavizados. El poder de Dios nos ha dado amor por el ministerio del Señor. El poder de Dios ha hecho que nosotros tengamos amor y pasión por la obra. El poder de Dios ha hecho que nosotros amemos estar en su presencia. Y de esa manera, como dice la palabra, nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa el que vayamos siendo transformados de gloria en gloria? Cada vez estoy más convencido, aunque mis ojos limitados no lo puedan ver, que cada vez nos estamos pareciendo a Cristo. Cada vez estamos pensando como Cristo. Cada vez estamos viendo las cosas como Cristo. Y no hay regalo más grande en el mundo que nosotros vayamos siendo discipulados por el Espíritu de Dios y nosotros vayamos siendo transformados por la gracia del Señor. Y qué milagro nos dice Isaías que se dieron
¿Y qué oferta hay para el que se somete al sacrificio de Dios por medio de la venida del Señor Jesucristo? Versículo 1 empieza diciendo algo maravilloso. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Aquí hay una palabra clave y es la palabra unción. La palabra unción proviene de la raíz hebrea mashach. De esta raíz hebrea proviene el término Mesías. El término Mesías quiere decir el ungido. ¿Cuál es la importancia que hay aquí? Dios comisionó a Cristo, separó a Cristo desde antes de la fundación del mundo para que Cristo viniera a expiar el pecado del mundo y para que nuestro Señor Jesucristo, el precioso Cristo, viniera a ofrecernos una manera superior de vivir. Miren, cuando uno tiene esos momentos de oración íntimos con el Señor y el Espíritu lo toca, la visión cambia, el corazón es transformado, la manera en que uno se expresa es diferente, los temores van siendo disipados, los intereses van cambiando. Uno se da cuenta que ese proyecto de Dios en Cristo se cumple cada día en nosotros. Y no hay motivo más grande de gozo para la vida del hombre que saber que su Dios, saber que el Mesías está obrando de una manera personalísima en la vida. Saber que nosotros no somos un número más. Saber que nosotros no tenemos que estar sujetos y no tenemos que estar sufriendo la indiferencia de este mundo, sino que tener esa certeza que el poder de Dios está a nuestra disposición, que el poder de Dios está para transformarnos y el poder de Dios está para vivificarnos. Quisiera contarles un testimonio que yo viví de cerca. Conocí a un hombre que a sus 50 años rondaba las calles de por aquí cerca, pues estaba totalmente sometido, totalmente subyugado al diablo a través del vicio de la cocaína. Se pueden imaginar ustedes un hombre de esa edad, sin ninguna esperanza, había perdido su familia, dormía en las calles, tenía que pedir dinero, había sido un hombre notable, pero el enemigo lo había hecho postrarse en esa situación. Sin embargo, en un momento dado, alguien le presentó el glorioso evangelio de Cristo y el poder de la resurrección, el poder de la cruz vino sobre su corazón y fue liberado de las garras de Satanás. Y ese hombre a esa edad pudo romper con esa atadura tan terrible y su destino fue cambiado para la gloria de Dios. Yo puedo ver a ese señor ahora, es una persona ya grande y la veo gozosa, la veo con su peso fortalecido, pero sobre todo lo veo exaltando y glorificando el nombre del Señor a cada momento. Y lo que podemos decir, la profecía de Isaías se ha cumplido en esa persona. La profecía dada en el libro de Isaías sobre la venida del Mesías se ha hecho realidad, es tangible en él, como yo estoy seguro que esa profecía también es tangible en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esa unción en el poder del Espíritu es lo que hizo que Jesucristo caminara las calles empolvadas de Palestina, sanara a millares de enfermos, transformara millares de vidas, rompiera el yugo del diablo de muchos que habían estado esclavizados y sobre todo viniera personas como la mujer samaritana y pudiera ofrecerles una nueva forma de vivir. Y esa es la invitación que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Si tú estás atado, yo te ofrezco una nueva manera de vivir en el año 2020. Si tú estás lleno de tristeza y tú estás lleno de quebranto, no es porque lo vivas así. Este es el momento en donde yo puedo romper toda losa que pesa sobre tu vida y no te deja levantarte y no te deja caminar con éxito y poder. Siguiente promesa. El Señor Jesucristo vino a hablar al alma atribulada. Y vamos a ver versículo 1, la parte B del versículo.
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quién es un abatido? Según el diccionario, un abatido es una persona que ha perdido la fuerza física o moral, la energía o el ánimo. Les debo confesar que yo he estado abatido. Este año he conocido a muchas personas que están abatidas. La situación económica genera un abatimiento tremendo. La enfermedad genera un abatimiento. Ver a un hijo postrado en el pecado, un hijo que no quiere salir adelante en la vida, que no quiere estudiar, que se ha rendido a sí mismo, crea abatimiento. A las hermanas, ver probablemente en muchas circunstancias a sus cónyuges cegados por el pecado del adulterio, le genera un gran abatimiento. Pero dentro del plan de salvación, dentro de ese precioso plan de salvación, cuando Dios y el Señor Jesucristo lo estaban configurando, ellos estaban diciendo uno a otro: le vamos a ir a hablar a aquel que siente que se está ahogando. Le vamos a ir a hablar a aquel que siente que no hay manera de salir de esa situación terrible que no lo deja dormir, de esa situación que le quita el apetito, de esa situación que cautiva su mente las 24 horas del día. Le vamos a ir a hablar y le vamos a mostrar que en la resurrección hay vida, que en la resurrección hay poder y que en la resurrección hay restauración. Y este punto lo quiero evidenciar con lo siguiente. Si ustedes ven hacia atrás en la vida de cada uno, se van a dar cuenta que en muchas circunstancias han estado abatidos y que se ha cumplido esa promesa, se ha cumplido ese versículo tan maravilloso que dice que muchísimas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Nos vamos 20 años atrás y podemos mencionar cada uno de ustedes al menos 2 o 3 circunstancias en donde la desesperación cundía sobre nuestro corazón. Y aquí estamos, aquí estamos. ¿Por qué? Porque como dice aquel corito, aquella alabanza tan preciosa, cada uno de nosotros somos fruto de su aflicción. Entonces, dado a que Él fue afligido por nosotros, es que estamos aquí gozosos en esta mañana, compartiendo su palabra. Y si alguno de nosotros se encuentra en esa circunstancia de estrechez en su corazón por un problema, yo les recuerdo que la promesa de Isaías se va a hacer realidad en esta mañana. Yo les recuerdo que usted no tiene por qué estar abatido. Yo les recuerdo que en la cruz fueron resueltos todos los problemas de la humanidad. Decía un pastor una vez: si en la cruz fue resuelto el problema eterno, ¿cómo no va a ser resuelto el problema puntual y el problema pasajero? Y ese es un pensamiento que debe de estar presente en nuestra vida a cada momento. Se lo repito, si el problema de la eternidad ya fue resuelto, ¿cómo no va a ser resuelto el problema pasajerito, ese problema de deuda temporal, ese problema de salud temporal, ese problema familiar temporal? Jesucristo tiene todo poder. Jesucristo es el ungido, y el ungido de Dios tiene autoridad y tiene la capacidad, es el que sustenta todo, y por ende la palabra que Él dicta es una palabra que se cumple. Siguiente gran promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el versículo 1. El Señor Jesucristo vino a hablar al adolorido por las circunstancias de la vida. Dice el versículo 1 que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Cuando escuchamos sobre un quebrantado de corazón, no pensamos en una persona que está atada por su pasado. ¿Quién es un quebrantado de corazón? Por el corazón. Es aquel hijo que no contó con el amor de sus padres, que fue probablemente abusado física, que fue abusado verbalmente por sus padres. Aquella esposa que ha sido abandonada por su cónyuge, por otra persona. Aquella persona que truncó su carrera laboral por un error y se siente no realizada
y siente que va a tener que estar en su mismo trabajo por 30 o 40 años y no es el trabajo que quería. Aquel cuyos sueños espirituales tampoco fueron truncados porque en un momento dado desobedeció, el enemigo lo engañó y de esa forma tiene que vivir atado por la culpa, tiene que vivir atado por la depresión. Esos son los quebrantados de corazón. Y en nuestro país y en nuestra iglesia hay demasiados quebrantados de corazón. Y en la iglesia de Cristo no debería de haber espacio para el quebrantamiento de corazón, para el quebrantamiento de espíritu. Cada día las estadísticas revelan que el estado del alma del hombre es peor. Estamos viviendo ahorita la dicotomía, estamos viviendo ahorita una de las situaciones más inéditas que la humanidad ha vivido. La tecnología ha avanzado hasta un punto en donde se cree que dentro de 5 años ya en hecho existirán computadoras que tengan la capacidad de procesar información más rápido que el hombre. Eso ya está a las puertas. Sin embargo, nunca el hombre ha estado tan solo como lo está ahora. Nunca el hombre ha sentido el dolor y el impacto del pecado como lo está sintiendo ahora. Las estadísticas sobre los niveles de suicidios muestran incrementos en prácticamente todas las zonas del mundo. El consumo de la droga también es algo que no se puede parar. La degeneración en cuanto al género está llevando también un ritmo galopante y hay unas proyecciones que indican que en el corto plazo también el número de personas que han renunciado a su sexo va a ser similar al número de personas que lo mantienen. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto no son tendencias sociales, como dicen los sociólogos. Todo esto es resultado de corazones que han perdido la esperanza. Es el resultado de corazones que se han entregado al pecado, que se han entregado en las manos del enemigo, porque el dolor los ha abrumado. Y es ahí donde cada uno de nosotros debemos de tomar nuestra labor como médico. Jamás he estado tan convencido, y gracias a Dios por ello, porque el Señor ha tenido misericordia de mí, del poder de la palabra de Dios. No importa a quién nos enfrentemos nosotros, pero aquí está la medicina, aquí está la cura y aquí está la solución para todo problema del hombre. Es por eso es tan importante, dos cosas, es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios y es tan importante que nosotros nos atrevamos a presentar la palabra de Dios ahí donde hay una necesidad. Miren, muchas veces estamos en círculos de amigos y empiezan a hablar cualquier tipo de vanidad y nosotros no nos atrevemos a traer la luz, a llevar la luz, sino que vemos que la oscuridad está tomando auge en aquella conversación y nos presentamos la luz. Presentemos la luz. Cuando Isaías recibió esta revelación 700 años antes de que viniera el Señor Jesús, yo me imagino que él se gozaba, que él se deleitaba, que él veía al Mesías naciendo en un pesebre humilde y pobre, lo veía caminando por las calles de Palestina predicando la palabra, veía cuál iba a ser el impacto de ese ministerio. La pregunta es, ¿estamos viendo nosotros cuál es el impacto de la resurrección? ¿Nos estamos deleitando en el impacto de la resurrección? ¿Estamos abrazando cada uno de nosotros el impacto de la resurrección? ¿Estamos presentando el impacto de la resurrección? Si nosotros empezamos a presentar el impacto de la resurrección, pues definitivamente que este mundo va a ser cambiado, que los quebrantados de corazón, a ellos les va a venir una esperanza, a ellos les va a venir vida, que a todo quebrantado de corazón va a ser lleno de esperanza. ¿Y qué es lo que sucede cuando el quebrantado de corazón es lleno de esperanza? El nombre de Cristo es glorificado.
Estoy seguro que nosotros como cristianos tenemos un objetivo prioritario y es que el nombre de Cristo sea glorificado, que la gente diga, ese Cristo que fulanito predica, ese Cristo es real, porque ese Cristo vino, ese Cristo tocó mi vida y ese Cristo cambió mi vida. Miren, no hay cosa maravillosa y les voy a contar las cosas que pasan cuando uno habla del Señor. Matrimonios que están a punto de disolverse, ya prácticamente separados, viviendo solos. Y uno le dice a uno de los cónyuges, no firme los documentos de divorcio, porque el poder de la sangre de Cristo puede hacer que el corazón del otro cónyuge se vuelva en pos de ti. Y todo parece que ya está a punto de terminarse. Y en el último minuto, cuando ya hay que firmar, el cónyuge que se quiere ir dice, ¿qué me está pasando? No estoy dispuesto a perder mi hogar. Vuelvo de nuevo a mi casa. El poder de la resurrección. La cruz de Cristo transformando vidas. La cruz de Cristo transformando mentes. Ese hijo que estaba descarriado, ese hijo que no quería saber nada del Señor, ese hijo que era un pródigo, una noche recibe la palabra de Dios en su corazón, recibe un sueño y al día siguiente dice, no hay por qué mi alma se pierda, no hay por qué yo me vaya al infierno. La cruz de Cristo tiene poder, vuelvo al Señor. Pero es importante que como iglesia nosotros empecemos a tener pasión para presentar esa palabra, pasión para empezar a vivir en el mundo sobrenatural, pasión para empezar a ver la mano silenciosa de Dios moverse a través de todos lados. Y el Señor nos ha dado los instrumentos. Tenemos nosotros el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Contamos nosotros con la sangre de Cristo. Así que nuestra misión es empezar a ser guerreros de la verdad. Pero la pregunta que yo lanzo es, ¿estamos siendo guerreros de la verdad? ¿O simplemente estamos siendo espectadores de la guerra espiritual terrible que se está librando en este mundo? Y si solo estamos siendo espectadores, nuestro objetivo para el año 2020 debe de ser protagonistas de la lucha espiritual en pos de la presentación del glorioso evangelio de Cristo. Nuestro objetivo para el 2020 debe de ser, yo voy a hablar del Señor y voy a presentar y voy a glorificar el nombre de Cristo a donde quiera que yo llegue. Yo voy a estudiar la palabra y me voy a preparar para presentar defensa del evangelio. Y yo me responsabilizo para que Cristo esté orgulloso de mí. Porque esa cruz, porque esa resurrección vale la pena presentarla, porque esa resurrección tiene poder para lograr objetivos que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Siguiente milagro presentado por Isaías, dice en el versículo 1 también que Él vino a liberar a los esclavos del diablo de esta forma. Vino a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. En El Salvador hay aproximadamente 30,000 reos en las cárceles. Sin embargo, de los 8 millones de habitantes que hay, yo me atrevo a decir que hay 4 o 5 millones que son reos del enemigo. Porque dijo el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo que todo el que hace la voluntad del diablo está cautivo del diablo. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a permitir que el enemigo tenga tantos cautivos en nuestra nación? ¿Estamos nosotros dispuestos a permitir que el enemigo destruya almas, destruya mentes, destruya emociones? ¿Estamos nosotros dispuestos a ver cómo el pecado arrasa con familias? ¿Estamos dispuestos a ver cómo el pecado arrasa con corazones? ¿Estamos dispuestos nosotros a ver
cómo el pecado avanza y toma posiciones de notoriedad en nuestra sociedad. Estamos dispuestos a ver cómo la iglesia entra en una posición defensiva y cada vez va retrocediendo y haciéndose más pequeña. La respuesta debe de ser definitivamente no. Los cristianos de la iglesia primitiva, esos cristianos tan valerosos y poderosos, dieron su vida para que cada uno de nosotros estemos aquí. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida, y no necesariamente en un sentido textual, sino que tenemos que estar dispuestos a ofrecer nuestra vida para que la palabra de Dios sea difundida en esta nación. Y aquí surge la pregunta que siempre se nos hace y la pregunta que siempre genera mucho desconcierto en cada uno de nosotros. En este año 2019, cada uno de nosotros, ¿a cuántas personas le presentamos el plan de salvación? Es probable que en muchos casos la respuesta sea 0, 1, 2. Otros van a sentirse muy emocionados cuando su respuesta es 10 o 15 personas. Hermanos, el propósito que nosotros tenemos aquí en esta tierra es para glorificar el nombre de Dios. Y la forma en que se glorifica el nombre del Señor es presentando el Evangelio de Cristo. Este año 2020, yo lo reto a que cada uno de ustedes tenga un objetivo bien claro: presentar la palabra de Dios por lo menos a una persona al mes. De tal manera que si esta pregunta se hace a final del año 2020, podamos decir: yo presenté el Evangelio de Cristo a 12 personas. 12 personas pudieron oír la maravilla de lo que es la cruz de Cristo. Todo aquel que escucha lo que significa la cruz de Cristo, su vida no es igual. El Espíritu Santo se queda trabajando y el Espíritu Santo se queda obrando hasta que llegue a transformarlo y hasta que esta persona pueda llegar a doblar su cerviz. Llegará el día irremediablemente en que nosotros nos presentaremos delante del Señor. Y yo me imagino que ese momento, cuando lleguemos delante del Señor y cuando nuestros ojos sean abiertos totalmente y nosotros podamos ver qué era lo que importaba en la vida y qué era lo que tenía trascendencia. Va a ser un momento grande cuando nos demos cuenta que lo único que tenía trascendencia aquí era lo espiritual. Cada uno de nosotros nos vemos y nos vemos como seres de carne y hueso, porque así el Señor lo ha querido. Pero la Biblia dice algo bien importante. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el hombre. Si Dios ha puesto eternidad en el hombre, quiere decir que lo importante en la vida de la persona es el espíritu. Si lo importante en la vida de la persona es el espíritu, planifiquemos nuestra vida en torno a esa realidad. Ya no sigamos planificando nuestra vida en torno a esa mentira de que lo importante es lo material. Lo material no tiene promesa de vida eterna. Miren, en química se estudia la química orgánica. La química orgánica habla sobre los elementos que producen la vida material. Y cada vez queda comprobado, el cuerpo humano está descompuesto en 72 horas. En 72 horas lo material no existe. Y cuando ustedes se ponen a pensar, en 72 horas lo material no existe, sin embargo el espíritu tiene eternidad. Entonces eso quiere decir, por eso es que fue tan importante y por eso es que Dios no escatimó ningún esfuerzo por venir a salvar al espíritu. ¿Por qué? Porque ese espíritu un día va a tener que ir delante de la presencia del Señor y va a tener que ser confrontado con su vida aquí en la tierra. Entonces, retomando estas grandes promesas de Isaías, vamos concluyendo con lo siguiente. Vamos a empezar un año y este tiene que ser un año diferente para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer una evaluación de lo que ha sido nuestra vida hasta el momento.
y debemos de llegar a la conclusión que vamos a trabajar como seres espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro único objetivo va a ser exaltar y glorificar al Señor. Vamos a empezar a pedirle al Señor porque traiga una transformación genuina a nuestra vida. Y si en nuestra vida hay complejos, si en nuestra vida hay inseguridades, si en nuestra vida hay una losa que no nos permite ver la gloria de Dios, vamos a presentarnos delante de Él y pedirnos que quite, que sane nuestra alma, porque en la cruz hay respuesta. Ya vamos a dejar de ser rehenes del pasado y vamos a empezar a comportarnos como seres libres, seres libertados por la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es número 1. Número 2, el año 2020 es el año en donde cada uno de nosotros nos convertimos en guerreros de Cristo. Nuestra prioridad y nuestro objetivo más importante este año va a ser que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Vamos a dejar de lado todos los objetivos materiales. No quiere decir que los vamos a dejar de perseguir, pero bajo ningún punto de vista vamos a permitir que el objetivo material se interponga en el objetivo máximo, que es exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El año 2020 es el año en que nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero para ver la gloria de Dios tenemos que organizar nuestra vida alrededor de ello. Así que esta mañana vamos a tener una administración y vamos a orar unos por otros. Y lo único que vamos a pedir es que la magnificencia, la profundidad del conocimiento de nuestro Señor se haga una realidad viviente en cada uno de nosotros y que nos volvamos en cristianos realmente apasionados. Ya no cristianos que vivimos y vamos pasando la vida, sino que cristianos que tenemos como único objetivo la eternidad y la gloria del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Pero antes de ello yo quisiera hacer una invitación. Quisiera preguntar si no habrá entre nosotros alguna persona que no ha tenido la oportunidad de conocer al Señor Jesús, que no ha tenido la oportunidad de recibir esa palabra poderosa que cambia la vida, que transforma el corazón, que no ha podido presentar sus pecados para que estos sean perdonados y vive con ese temor a la muerte, vive con ese temor a enfrentarse un día con el Señor Jesús. Si habrá alguna persona que quiere en este día hacer las paces con el Señor Jesucristo, yo lo invito a que levante su mano. ¿Habrá una persona? Vamos a orar por ella si la hay. ¿Habrá una persona que no conozca al Señor? ¿O habrá alguna persona que siente que este año no ha vivido de la mano del Señor, no ha vivido en obediencia y quisiera reconciliar su vida para que esa sea la plataforma sobre la cual el año 2020 va a ser el año de su restauración? Bueno, siento en mi corazón que hay personas que necesitan establecer de nuevo la comunión con Dios, necesitan presentar su vida delante de Él. Vamos a hacer una oración y el que quiera repetirla la puede repetir. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque te conocí. Te doy gracias, Padre, porque tú has puesto tu mirada en mi vida. Señor, mi pecado me ha apartado de ti y mi pecado trae dolor, trae una gran inseguridad. Pero yo vengo delante de tu presencia y me arrepiento de todo corazón. Mis pecados, Padre, son rojos como el carmesí, pero tú has dicho que van a venir a ser como blanca lana, Señor. Así que yo me presento, te pido perdón, te presento mi iniquidad, me arrepiento de corazón, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me permitas, Padre, levantarme con poder y ser un guerrero tuyo para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor. Y ahora empezamos a ministrar. Yo pido que nos pongamos de pie. Es importante ahorita esta oración que vamos a hacer. Va a ser una oración de consagración para el año 2020. Y le vamos a decir así: gracias, bendito Padre Celestial, porque estamos aquí este día. Gracias, Padre Santo, porque cada día, Señor, son nuevas tus misericordias.
Gracias te damos, mi Dios, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Es grande el regalo y la resurrección. Es tan grande ese regalo, Padre, que Isaías en su día se gozó, Padre, cuando recibió esa revelación de parte tuya, cuando vio la obra del Mesías, cuando vio al Mesías, Padre, libertando a los cautivos, Señor, sanando a los quebrantados de corazón. Oh Padre, hay quebranto en mi vida, Señor, hay quebranto en mi vida, y yo te suplico que tú vengas a sanar todo quebranto, que tú vengas a sanar, Padre Celestial, todo dolor que tiene su origen en el pasado, que sea sanado por el poder de la sangre de Cristo, y que la resurrección sea una realidad absoluta en mi vida, no una realidad a medias. Mi alma resucita, Padre, mi alma resucita, Señor, de forma absoluta, Padre. Oh Jesucristo, tú me has dado un nuevo corazón, un corazón gozoso, un corazón, Señor, consciente de que todas las cosas viejas pasaron, Padre Celestial, y un corazón de que estoy siendo conformado a la estatura del varón perfecto. Gracias te doy, bendito Dios. Gracias por lo que estás haciendo en mí. Gracias porque me estás llenando de gozo. Gracias porque me estás llenando de vida, me estás llenando de esperanza. El temor es echado fuera porque Cristo está vivo. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo está sentado a la diestra del Padre, lleno de autoridad. Cristo está intercediendo por mí. Cristo es la roca sobre la cual la iglesia está parada, sobre la cual yo estoy cimentado. Aleluya. Echo fuera toda inestabilidad emocional, hermano. Renuncia a toda inestabilidad emocional. Si su mente piensa este día una cosa y mañana otra, renuncia a eso. Renuncia. Cristo quiere darle estabilidad. Cristo quiere darle estabilidad de mente, estabilidad de emociones. Oh, el Espíritu Santo está descendiendo sobre cada uno. El Espíritu de Dios está transformando. El Espíritu de Dios está hablando sobre circunstancias que tienen que dejarse. El Espíritu de Dios está trayendo en este momento compromiso. Si el Espíritu trae compromiso sobre su vida, acepte ese compromiso. Si el Espíritu pone una necesidad ministerial en su vida, acéptela. Si el Espíritu lo guía acerca de una decisión financiera que tiene que tomar para el 2020, abrace esa decisión en este momento. Es una bendición que Dios está hablando a su vida. Es una bendición que Dios está trayendo un mensaje personal a usted. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres tan maravilloso. Gracias porque nos estás hablando. Y ahora venimos a consagrar este año 2020 para tu gloria y tu honra, Señor. Oh Padre, no queremos que sea un año igual. No queremos, bendito Padre Celestial, seguir en esa apatía espiritual. No queremos seguir, Padre, en esa rutina que no nos trae a nada, sino que queremos ser despertados, queremos ser levantados. Yo te pido que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Oh Señor, nos acordamos de la vida de Pedro, un hombre timorato, un hombre que te negó, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, inmediatamente se paró. Las multitudes creían y estuvo dispuesto a dar tu vida para ti. Nuestro objetivo, Señor, en el año 2020, Padre, es ofrecernos, Padre, en el altar, Señor, ofrecernos en el altar como ofrecer nuestra vida en holocausto para ti. Oh Padre Celestial, que toda impureza sea quemada, Padre Santo, que toda impureza de alma, Señor, que toda impureza de mente, de emoción sea quebrantada, y venimos delante de tu presencia, Padre, y en este año 2020, Señor, la gloriosa cruz de Cristo será nuestro objetivo. Predicaremos a Cristo, Padre, impondremos las manos sobre los enfermos, pero sobre todo glorificaremos tu nombre. Pasaremos días, Señor, en intimidad contigo. Oh Padre, conoceremos, Señor, las grandezas de la oración, la grandeza del ayuno, la grandeza de la vigilia, la grandeza del servicio. Padre, nos damos cuenta, Señor, de todo corazón que somos seres espirituales eternos, Señor, y no seres materiales finitos. Padre, por favor, Señor, revele esa verdad, que esa verdad se arreme en nuestras vidas. Y ahora, Señor, declaramos bendición sobre esta congregación. Señor, cada uno de los que están aquí presentes van a ver tu gloria. Padre, si tienen necesidad, esa necesidad, Señor, es respondida en este momento, Padre. Tu poder se derrama sobre sus vidas. El que está afligido
afligido sale de aquí gozoso y contento, Padre. El que está confundido sale seguro, Padre. Oh Señor, el que siente que esa montaña, Padre, no se va a moverá, en este momento le decimos: ¿y qué hay imposible para Dios? Te amamos, te glorificamos, esperamos en ti. Decimos como decían los creyentes antiguos: Maranata, Cristo viene. A ti sea la gloria, Cristo. A ti sea la gloria, Padre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas estos alimentos que vamos a tomar, Señor. Gracias por esa gran bendición. Gracias por la bendición de esta iglesia, por esta iglesia que tú nos has dado, Señor. Es un regalo tuyo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.